habíamos hablado bastante sobre un poco el Estado y las cosas que están por hacerse y cuáles son las labores del Estado, pero no perdamos la brújula de que si bien es la economía lo que nos llega a ponernos a pensar sobre eso, el objetivo del curso no es que nos volvamos ni críticos a lo que está ocurriendo en nuestra realidad en este momento, pero sí que al ver realmente cosas concretas, cosas reales, nosotros intentamos algunos de los principios más básicos de la economía. A ver, hemos venido hablando de qué es economía, aunque no hemos tratado realmente una definición en profundidad, y luego hemos saltado a conversar sobre micro y macroeconomía. ¿Qué buscamos? Es que entendamos que el comportamiento de la macroeconomía y la microeconomía, cómo esa nos sirve para entender si es que es el momento de invertir o no. Como este curso de lo que se trata es de la formación de empresas, nosotros constantemente estamos tratando en el curso sobre cómo hacer para hacer una empresa, ¿no? Cómo formarla, qué ideas tener, cuál es la famosa idea de negocios, plantear la misión, plantear los objetivos, evaluarla con el ejercicio de FODA, que ha sido uno de los controles, etcétera, varias herramientas que se están dando. Lo que buscamos nosotros es, al entender cuáles son los principios de la economía, es justamente eso, cuál es el momento ideal para invertir. Y yo les quiero dejar simplemente unas líneas muy breves en eso. El momento ideal se puede ver desde muchos ángulos. Uno, cuando la economía está en crecimiento, es el momento ideal de invertir. Cuando la economía está en crisis, en decrecimiento, pues no. Cuando la economía tiene reglas estables, es el momento de invertir, de desarrollar una empresa. Cuando la economía tiene cambios, cuando no hay estabilidad jurídica y se están cambiando las reglas de juego, más bien se va a desinvertir, es decir, la gente va a retirar su dinero del país o del lugar donde quiere invertir. Pero previamente habíamos hablado nosotros de que por qué la gente se hace empresario, y había mencionado el hecho de que las empresas se forman por dos situaciones, una por necesidad y otra por oportunidad. Conceptos que, si bien aparentemente no son muy profundos, sí tienen un nivel de profundidad muy importante en todo este contexto. Es decir, las personas que van a querer hacer empresa se van a medir bajo ese esquema. Eso significa que cuando uno no tiene empleo, uno quiere buscar un empleo de manera, ¿cómo se puede decir? No de emergencia, sino más bien llamémoslo de solución a sus problemas. Entonces, la empresa no debe ser un camino para solucionar otro tipo de problemas. Antes, les hablo de hace 20 años, cuando una persona se quedaba sin empleo en el Perú, lo que hacía era correr a manejar un taxi y decir que de esa manera solucionaba sus problemas. Pero en un momento eso se convierte en hacer una empresa, sino se convirtió simplemente en una situación para sobrellevar una situación de caos. La economía entonces nos dice que la economía, o el bien llevar la economía, debe generar oportunidades. Por lo tanto, crear empresas bajo el principio de crear de aprovechar oportunidades es el óptimo que se está buscando. La otra situación, pues, la necesidad no es siempre la mejor solución para las empresas, aunque hay un dicho popular que dice que la necesidad es la madre de todas las soluciones. Yo no digo que una empresa creada bajo el concepto de una necesidad sea una empresa ni exitosa ni fracasada, simplemente de que hay mucha mayor probabilidad de éxito en desarrollo
creación de una empresa cuando está buscando el concepto de oportunidad que cuando está buscando el objeto, la situación de necesidad. Eso quiere decir que uno cuando acabe de estudiar la carrera, uno no debe de lanzarse a constituir una empresa. O sea, no pretendo enseñar yo eso en este curso. No pretendo decirles que ustedes tienen que salir a volverse empresarios, y menos de manera inmediata. De lo que estamos hablando en este curso es que si la economía se presenta bien y se están haciendo los cambios y las mejoras necesarias, en un periodo de tiempo, del momento en que ustedes acaban la carrera y están trabajando, están participando en una y otro tema, van a surgir oportunidades. Y lo que yo sí creo es que hay que aprovechar las oportunidades. Van a haber oportunidades para mejorar en el trabajo donde están, a mejorar en sueldo, mejorar en conocimientos, en estudiar, en tener nuevas experiencias de trabajo. Todo ese tipo de oportunidades se van a dar, y también se van a dar oportunidades de crear empresa. Lo que pretende este curso decirles es que dentro de todas las oportunidades, si estamos mejor preparados para entender qué pasa con la economía, qué pasa con el concepto de empresa, va a haber muchísimas más probabilidades que hagamos empresas exitosas. Eso es lo que se busca. Insisto, este curso es un único curso dentro de toda la carrera, donde tratamos muchos temas a toda velocidad, sin poder profundizarlos tanto como uno quisiera, pero digamos que estamos sembrando en ustedes la semilla para que ustedes sigan estudiando sobre economía, sobre administración de empresas, sobre construir empresas, sobre todo aquello que pueda hacer que sus sueños, sus objetivos, sus ambiciones se puedan desarrollar y puedan crecer. Ok, ya entrando de lleno al curso en sí mismo, nosotros siempre hablamos de una realidad peruana donde Lima está desarrollada y las provincias están atrasadas o retrasadas, no sé cómo llamarlo, donde siempre criticamos el centralismo como lo peor que puede haber para el país y cosas por el estilo. Yo debo decir que, para romper ese esquema, el centralismo no es ni bueno ni malo. Y no debemos dejarnos llevar por los políticos que simplemente critican el centralismo porque eso les gana partidarios o les permite hacer cosas que si no, no podría hacer. El centralismo en sí mismo no es ni bueno ni malo. El centralismo en el caso peruano ha sido en muchas situaciones la mejor solución para que se lleven adelante los proyectos y se avance. Entonces hay que tener cuidado con eso. El centralismo para muchas cosas es buenísimo, para muchas otras no es lo mejor. Y si quieren hacer un análisis rapidito del asunto, hay países centralistas exitosos y hay países centralistas fracasados, o hay países descentralizados exitosos y hay países descentralizados fracasados. Tengan cuidado. Para citar ejemplos, revisemos los 10 países más importantes de Sudamérica rápidamente. Comencemos por nosotros. Perú, un país centralista, es un país exitoso, le va muy bien. Chile es un país menos centralizado que el Perú, pero también le va muy bien. Argentina es un país centralizado y le va mal. En todo caso, no está tan centralizado como el Perú. Sigamos, Uruguay, un país centralizado y va bastante bien. Paraguay, un país centralizado y va bastante bien. Brasil es un país descentralizado y realmente la economía brasileña hoy en día va muy mal. Ecuador es un país bastante descentralizado y les va mal. Colombia es un país descentralizado y le va muy bien, no le va tan bien como a Perú en la economía. Venezuela, ahí no sabría decirles realmente si está centralizado o centralizado. Creo que es más centralizado que descentralizado, pero es evidente su situación. Un poco para plantear ejemplos así. Y si quieren, revisen ustedes ejemplos más grandes. En cuanto a los grandes países, Estados Unidos, un típico ejemplo de país descentralizado, le va muy bien. Inglaterra, un país centralizado, le va muy bien. Francia, un país centralizado, le va bien, ¿no? O sea,
para citar algunos ejemplos, ¿no? Alemania, un país típicamente descentralizado, le va bien. O sea, no es una regla. Por eso tengan mucho cuidado cuando critican el centralismo o el descentralismo de las cosas. Pero todo esto de modernizar el sector público sí es fundamental para que el país mejore, y no importa si es centralista o descentralista. Hay que mejorar la administración financiera, o sea, los mejores administradores del país deberían ir a trabajar a provincias para ayudar a mejorar municipalidades, gobiernos regionales, y que no sean feudos de pseudos políticos de turno que lo único que hacen es aprovecharse de las cosas, ¿no? Hay que fortalecer la integración, articulación e interoperatividad entre los sistemas que conforman la administración pública, es decir, no se debe hacer porque sí, porque yo mando, porque yo decido, sino que más bien debe haber comunicación entre las diferentes entidades del Estado para que al trabajar comunicadas puedan vincularse, no repetir proyectos, desarrollar mejor los proyectos. Y eso no tiene nada que ver ni con el centralismo ni con el descentralismo, sino tiene que ver con el simple hecho de una buena comunicación, de una eficiente comunicación, del respeto hacia las demás personas en el momento en que tienen que proponer ideas, en saber escucharlas, en el momento en que tienen que plantear ideas y hay que escuchar al otro para poder combinar. Y eso, señores, tiene muchísimo que ver con la terrible polarización que estamos viviendo en estos momentos, donde dos bandos dicen sus verdades y creen que sus verdades son únicas y no pretenden respetar las del otro lado. A ver, ser miembro de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, no es una meta en sí misma para un país, pero ser miembro de un tratado de libre comercio, ser miembro de alguna de estas organizaciones internacionales, como por ejemplo la Alianza del Pacífico y cosas por el estilo, son espacios a los que acceden los países, y que para acceder a esos países tienen que cumplir con ciertos requisitos. Si el país los cumple, pues puede ser miembro. Si no los cumple, no puede ser miembro. Entonces, ser miembro al final de una cosa como la OCDE ayuda a que la inversión llegue al Perú, ayuda a que la gente quiera comprarle o quiera venderle a un país como este, ayuda en la cooperación entre países, pero no debería ser una meta en sí misma ser miembro de un país, de organizaciones como estas, sino lo importante está en que el país esté ordenado, cumpla con todos sus tratados internacionales, con todos sus compromisos, sean ecológicos, sean de derechos humanos, sean de derechos laborales, etcétera, 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 ¿no? Que hacen que seas admitido ahí, pero lo que le interesa al inversionista es ese clima de respeto a las normas que va a hacer que la inversión se dé. Entonces, que el Perú diga que tiene 5, 7 o 10 tratados de libre comercio con otros países, va a ayudar a que países que no están dentro de esos libres tratados les interese comerciar con el Perú, porque significa que en el Perú se hacen las cosas bajo esa normatividad, esa forma de hacer bien las cosas. Entonces, son ideas simplemente que hay que tener en claro. O sea, siempre el hacer bien, el respetar tu palabra, el cumplir, yo les decía el primer día de clases, el ser puntuales, que parece tan tonto a ratos, es lo que garantiza que luego se hagan las cosas bien y que la gente quiera tratar con nosotros. A ustedes les gusta que tu amigo sea una persona cumplidor, que tu amiga sea una amiga que respete tus opiniones, que tu amigo respete a las mujeres, respete o al revés, las chicas respeten a los hombres, que respeten el trabajo, que no sean racistas, etcétera. Todo ese tipo de buenas virtudes, si las llevas como país en cumplimiento de tratados, en libre movimiento de divisas, es lo que hace los países reciban inversión y puedan crecer. ¿Sí? Ok, sigamos hablando de economía. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Básicamente, bueno, acá hay una definición que podríamos leer, básicamente el Producto Bruto Interno es una forma de medir cuánto vale un país, hablando en lenguaje muy sencillo.
¿Y cómo se hace para ver eso? Pues hay varias metodologías, ¿sí? No hay una sola. Si ustedes entran a internet y buscan Producto Bruto Interno, van a encontrar varias metodologías, la del Banco Mundial, la de aquí, la de allá, de diferentes instituciones. Pero básicamente lo que se busca es saber cuánto vale un país para poder compararlo con otro. Y al mismo tiempo, si tú sigues una metodología para saber cuánto vale un país, también poder saber si está creciendo o no está creciendo. ¿Sí? Entonces, en cuanto a lo que se usa para saber cuánto vale un país, pues pero muy sencillo. O sea, simplemente suma, o el Producto Bruto Interno es la suma de todos aquellos movimientos económicos que se han dado dentro de un país. Eso es el Producto Bruto Interno. En las palabras de la definición, la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo de tiempo dado. Lo normal es un año. Está expresado en una moneda, normalmente se usa una manera que se pueda comparar, por lo tanto ya se imaginan que son los dólares americanos, ¿no? Y ¿cuál es la idea? Esta expresión nominal de cuánto vale un país, ¿no? Obtener nominal o corriente, se refiere a los precios medidos sin descontar el efecto de la inflación. Su cálculo toma como referencia los valores reales de los componentes, los cuales son previamente indexados haciendo uso de factores para cada uno de los componentes. Bueno, la segunda parte de la definición se vuelve muy económica, muy compleja, pero no es importante. A ustedes lo que les debe importar es cuánto ha producido ese país, las cosas que vende y las cosas que compra, los servicios o productos que está vendiendo, para determinar cuál es el movimiento económico de ese país. Evidentemente, mientras más movimiento económico del país, al país le va mejor. Pasemos a ver qué pasa con los países. En esta diapositiva esta diapositiva la preparé el año pasado con los últimos datos comparativos que se podían ver. No pretenden estar actualizados, señores, pero sí nos da una idea clara de qué está pasando con los países. A ver, el país que tiene la economía más grande dejó de ser Estados Unidos hace ya unos años y actualmente es la China. Voy a agrandar la pantalla, ¿no? El segundo, que no es un país, pero que un grupo de países se ha unido para poder ponerse al nivel de las dos super grandes potencias, es la Unión Europea, originalmente conformado por Francia y Alemania, que fueron sumando países. Últimamente se ha retirado Inglaterra, pero siguen siendo un bloque que trata de compensarse con respecto a China y Estados Unidos, que son, digamos, mega economías muy grandes que eran capaces de hacer prácticamente lo que les daba la gana. En tercer puesto vemos a la India, luego Japón, Alemania, etc. Sigo yo agrandando la pantalla para poder verla. Ven el año de medición, año 2016, no tengo una cifra al año 2020 y menos al 2021, porque eso todavía no existe, pero nos da una idea del crecimiento que tienen los países. Y vemos que la gran característica de los países que están en primeros puestos son porque son países con mucha riqueza o porque tienen una población muy grande. Claro, donde hay mucha población, pues habrá mucha más actividad económica, y por eso vemos que la India y China pues están entre los primeros puestos, ¿no? Japón, Alemania un poquito rezagado respecto a esos puestos, y luego vamos viendo bajando, y todos los países que siguen, digamos, más o menos hasta el puesto 20, son países de poblaciones bastante importantes. A partir de ahí ya empiezan a haber países con menos población, ¿no? Ya se habrán fijado que tenía resaltado, Perú está en el puesto 40, es una economía de tamaño importante. El Perú es un país también con una población importante, evidentemente no tan grande como los 3 o 4 primeros puestos, pero sí una población importante, ¿sí? Vemos que la economía peruana es más grande que la chilena, puesto 44, ¿no? Para que tengan una referencia, durante muchísimos años la economía chilena era más grande que la peruana, ¿no?
y con lo cual nos sentíamos un poco más pequeños, ¿no? Menos importantes. Luego, si se fijarán, en el puesto 56 he marcado Dinamarca. Quiero que lo vean porque son dos datos interesantes. Básicamente aquí lo que vemos en esta diapositiva es la suma del tamaño de las economías. ¿Cuántos países existen o cuántas regiones económicas existen? Más o menos unas 200. Pero debemos decir que por detrás del puesto 160, los países que siguen son o países muy pequeños con economías que no son relevantes o son estados, países pequeños que son protectorados de algún otro más grande, ¿no? Territorios en ultramar de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos que carecen de importancia o relevancia dentro del panorama mundial. Si nosotros queremos comparar el tamaño de las economías, digamos que los 160 primeros países tienen una razón lógica de ser, ¿sí? Los demás no juegan. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Eso para qué nos sirve? A ver, yo sé cuál es el tamaño de la economía, perdón, voy a regresar a la diapositiva, ¿no? Y todos los años va a aparecer una figura como esta, entonces yo puedo saber si mi país creció o no creció. Esto nos sirve para compararnos con nosotros mismos, no solamente para compararnos con otros países, es decir, yo puedo buscar el mismo dato, en este caso está en el 2016, puedo buscar el dato del 2017 y compararme. Perú, por ejemplo, siempre decimos está creciendo, ¿no? Y se manejan cifras como el crecimiento anual fue, voy a decir cualquier cifra, fue del 4%. ¿Qué significa eso? Significa que sobre la base de este número que hemos visto acá, Perú puesto 40, 471.824 millones de dólares, que es el Producto Bruto Interno, de un año al otro creció el 4%. ¿No? Hay países que están creciendo a mayor ritmo, sin duda, hay muchos más países que crecen a menor ritmo, por ejemplo al 2, al 1%, y en general es una forma de medir y compararnos. Nosotros todo el tiempo nos comparamos con Chile, ¿no? Entonces queremos saber qué tan más grandes nos estamos volviendo que Chile, si nuestro crecimiento va a hacer que nos alejemos más de Chile o Chile nos puede dar el alcance, ¿no? Eso se mide en el porcentaje de crecimiento anual de cada país, que es lo que va a actuar directamente sobre este número haciendo que crezca. Entonces, tenemos dos situaciones: la comparación de una economía internamente consigo mismo, o sea, yo me comparo a mí mismo en el 2017 con el 2016, o si quieren el 2020 con el 2019, ¿no? Y luego yo puedo compararme con otros países. El dato del crecimiento también es interesante. A ver, un país en crisis tiene números negativos, es decir, en vez de tener un crecimiento de 4%, tendrá un crecimiento o un decrecimiento de el menos 1%. Pero hay que saber leer estas cifras. Si un país tiene un crecimiento, o se está creciendo la población a nivel de, no sé, del 2%, o sea, cada vez hay 2% más pobladores, si el país creció en cuanto al PIB o PBI en 2%, significa que el país no creció, porque simplemente la población ha crecido en la misma proporción que ha crecido la economía. Entonces debemos decir que un país debe de crecer siempre por encima de su población. Entonces cualquier cifra que esté por debajo no es realmente un crecimiento real. No se están reduciendo el número de pobres en el país, sino se está estancando. Entonces cualquier cifra cercana al cero, y más aún si es una cifra negativa del PIB, tenemos que el país está en una etapa de recesión o de decrecimiento, y eso es lo que debemos evitar. ¿Qué es lo óptimo? Crecer por encima del 2%, ¿no? Es un crecimiento bastante saludable, ¿no?
Y luego en términos generales, hay países cuya población crece más y otros donde su población prácticamente no crece, es más, hasta se está reduciendo. No es lo mismo Perú creciendo al 4% que Alemania creciendo al 2%, ¿no? En Alemania, por ejemplo, la población se reduce, entonces crecer al 2% es muchísimo, mientras que en el Perú, donde sí hay crecimiento de la población, crecer al 4% no es tan importante como el de Alemania. Pero igual, Perú por suerte ha estado creciendo a cifras muchísimo más altas que 4% en los últimos 20 años, lo que ha hecho que la situación económica del Perú mejore. Dicho todo esto, que ya metimos dentro de la conversación a el crecimiento poblacional, aparece otra manera de medir cómo le va a un país, y es el ingreso per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? Es el PIB del país dividido entre la población. O sea, una cosa tan sencilla, ¿no? Ingreso per cápita igual PIB de la nación dividido entre la población. Y entonces, miren, voy a agrandar esto, van a ver cómo las cosas cambian. Esto, en principio, significa que una persona en cualquiera de estos países vive o recibe esta cantidad de dinero. Y como vean, en Mónaco realmente lo que recibe una persona es una cantidad alucinantemente alta de dinero, ¿no? Vámonos a Perú, porque siempre me dicen, profe, pero yo no creo esto, ¿no? Pues sí tienes que creerlo, o sea, cada peruano en este país vive aproximadamente con $7,000 anuales. Es decir, son $600 mensuales, que si quieren mandarlo al tipo de cambio actual, 6 por 3, 18, son unos 2,000 soles mensuales. Es decir, tu padre, para poder mandarte a la universidad, para poder sostener a la familia en la que estás, o tu madre, no sé quién es el jefe de familia, pues dependiendo del número de personas que habitan en esa familia, pues tiene que ingresarle esa cantidad. Es decir, si es una familia de 3 personas, pues el mínimo ingreso será de 6,000 y estás en el promedio del país. Y si tu familia es de 5 personas, pues será 5 por 2,000. Tienes un ingreso no menor de 10,000 soles mensuales. Sí, señores, eso es el PIB. Entonces, ese es el ingreso promedio de las personas, ¿no? Desde un punto de vista estadístico, ¿no? Que nos permite evaluar cuál es la capacidad que tienen las personas. Ahora, si ustedes ven, si nos comparamos contra Dinamarca hace un momento, ¿no? Dinamarca tiene $59,000 de ingresos anuales frente a los 7,000 que tiene Perú. ¿Y cómo han cambiado las posiciones? Perú tiene una economía mucho más grande que la de Dinamarca. Lo que pasa es que los daneses son menos de 6 millones de habitantes, mientras que los peruanos estamos por el orden de los 32 millones de habitantes, y no he revisado una cifra últimamente, pero no paramos de crecer, aparte de tener más de 1 millón de venezolanos en nuestras fronteras, ¿no? La población ha aumentado mucho acá. Ahí vemos una situación. Por ejemplo, nos comparamos ahora contra Chile. ¿Me puede alguien ayudar y decirme dónde está Chile en esta pantalla? La pantalla, ¿verdad? 58 de enero. 58. Sí, 58, ¿no ven? Entonces, en Chile, que tiene una economía un poco más chica que la peruana, pero que tiene prácticamente la mitad de la población del Perú, entonces el ingreso per cápita es de $14,000, bueno, $15,000 anuales, que es muchísimo más alto que el ingreso en el Perú, ¿no? Entonces, aquí podemos darnos cuenta que como país somos un país de tamaño importante, somos un país de referencia, somos un país con grandes perspectivas, pero donde tenemos muchísimo por hacer. Estamos en el puesto 88. Yo les hablaba hace un momento que los países relevantes son alrededor de 160, es decir, estamos realmente a mitad de la tabla, ¿no? Y nosotros somos un país grande, somos un país rico, donde debemos de dejarnos de tonterías y de tratar de hacer revoluciones y cambiar el país, sino de ponernos realmente a trabajar para hacer que subamos de ese puesto 88 a un puesto decente. Yo creo que el Perú se merece estar en un puesto 40, ¿no? Y ser una referencia con respecto al mundo de las cosas ordenadas que se pueden llevar, ¿no? Si quieren, ustedes sigan estas cifras anualmente para que se den cuenta de cómo han ido cambiando los países. Un país que me han escuchado mencionar que está decreciendo es Argentina. Argentina está en el puesto 60
9, miren, cómo ha retrocedido Argentina cuando hace, y me voy al cuadro anterior, cuando hace unos 50 años, 40 años, Argentina era la 10ª economía del mundo. Sí, señor, la 10ª economía del mundo. Y miren, ¿cuál es el tamaño de la economía actualmente? Ups. La economía, el tamaño de su economía es la número 25. Y por población, por ingreso per cápita, miren a dónde ha llegado Argentina, al puesto 68. ¿No? Países que han mejorado, Colombia, Perú, Chile es la que ha mejorado en los últimos 30 años o 40 años, muchísimo más que otras economías en el mundo, ¿no? Y nosotros podemos seguir ese buen ejemplo de Chile, de ponernos en un lugar expectante dentro de las economías mundiales. Bueno, tienen ahí dos maneras de, como les decía yo, de evaluar qué es o cómo se maneja el tamaño de la economía de un país. Siempre pensando en que el Perú es un país donde todo está por hacer, o de repente exagero, pero hay muchísimas cosas por hacer. Por lo tanto, es un país de oportunidades, no como algunos de los países que están en los primeros puestos, Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo. Señores, todo ya está hecho, no hay nada por hacer. Suiza, ya está todo terminado, ya se hicieron las cosas, ¿sí? A ver, ¿qué cosas o efectos extraños van a encontrar también en esta segunda tabla? Van a encontrar que los primeros puestos los tienen prácticamente países paraíso, ¿no? Liechtenstein, Luxemburgo, son países ¿cómo se llama? De paraísos fiscales, ¿no? Con lo cual pueden tener esos ingresos tan elevados, ¿no? La gente en sí misma no es tan rica como aparentemente se podría ver, pero sí los negocios que se transan ahí, hay mucha gente que esconde su dinero en esos países porque son paraísos fiscales. Y miren, ahí tienen a Suiza, también otro famoso país que tiene esa estrategia, pero quizás la gran diferencia entre Suiza y los países anteriores es que Suiza además es un país industrializado, o sea, tiene ambas cosas, es un paraíso fiscal, pero además tiene muchas empresas. Miren cómo mejoró Irlanda después que hace 40 años era un país atrasadísimo, Noruega, Islandia. Luego van a empezar ustedes a ver países que tienen muchísimo petróleo, como los Emiratos Árabes Unidos, que están muy bien ubicados, no porque son grandes exportadores de petróleo, pero no son países industrializados, es decir, ustedes no van a encontrar ahí una industria fuerte, sólida, de la creación de inventos como en otros países. Henry, dime. Profesor, ¿qué significa que un país sea fiscal? Paraíso fiscal significa que tú puedes ahí depositar tu dinero, en cierta manera esconderlo. ¿Recuerdan cuando hemos hecho todo este tema de esta gente que roba en el Perú y que esconde su dinero en otros países? Generalmente lo hacen en los paraísos fiscales, es decir, sitios donde los bancos permiten el ingreso de dineros y no preguntan sobre eso, pero el concepto puro y duro de paraíso fiscal es un sitio donde no se paga impuestos. Entonces tú puedes generar ahí empresas o domiciliar tus empresas y por tanto ya no pagar impuestos, ¿no? Entonces esos países atraen a las empresas por el hecho de que no paguen impuestos. De repente ese concepto no lo hemos aclarado muy bien previamente y tu pregunta viene al caso, y es que yo cuando le decía, cuando nosotros creamos una empresa, básicamente, ¿qué ocurre? La empresa genera un producto que va a vender y por tanto va a haber ingresos de dinero, va a generar riqueza, pero empieza a pagar impuestos y mejora el país cuando da trabajo, ¿no? Cuando da trabajo le estás dando mucho dinero a otras personas porque estás pagando sueldos, pero al mismo tiempo estás pagando impuestos en el país. Cuando tú compras y vendes cosas, también pagas el impuesto general de las ventas, el IGB, y respecto a tus utilidades también pagas impuestos que se llama el impuesto a la renta, cosas que hemos mencionado rápidamente. Entonces, un paraíso fiscal es un país donde muchos o algunos de estos impuestos no se pagan y por tanto a los empresarios les interesa tener ahí sus empresas porque no pagan impuestos. Imagínate que tú en vez de una empresa constructora tuvieras una empresa aérea. Entonces la domicilia, según estos países, ¿no?
evidentemente ganas con tu empresa aérea llevando pasajeros o carga de un país a otro, pero resulta que en ese país no pagas muy pocos impuestos. Pero de todas maneras el país se beneficia porque la empresa se ha instalado ahí, entonces ha mejorado la actividad económica de ese país mucho, y eso les interesa, ¿sí? Bueno, acá tenemos una definición de Producto Bruto Interno, pero lo separa entre productos primarios y no primarios. Yo prefiero irme de frente al cuadro para que lo tengan claro. Esto está elaborado acá en el Perú localmente. Básicamente lo que está evaluando es el Producto Bruto Interno del país, ¿no? Donde está la flecha azul, tenemos que suma el Producto Bruto Interno completo, es decir, aquí lo que tenemos son porcentajes de cada sector de la economía, cuánto aporta al Producto Bruto Interno. En la construcción, por ejemplo, el ámbito donde nos desempeñamos, aporta el 5.1% de todo lo que se produce en el país. Los servicios son la parte más grande, el comercio, tenemos la parte agropecuaria, la pesca, la minería y hidrocarburos. La minería, por tanto, es esencial y muy grande en nuestro país, ¿no? La manufactura, es decir, la industria, 16%. Sí, pero los servicios son un término muy alto, ¿no? Acá está incluido el turismo. Vemos comparativamente qué está pasando en el año 2018, 19, 20, 21 y qué se espera del crecimiento de eso. Ahora, todo esto ha sido elaborado, ¿sí? Hace un tiempo, no es un cuadro actualizado a la fecha de hoy. Digamos que estábamos previendo qué iba a ocurrir durante lo que se suponía iba a ser el gobierno de PPK. Es decir, se esperaba un crecimiento en el año 2018 del 4%, en el 19 del 3%, el año 2020 del 4%, el año 2021, o sea, este año del 4.2% y de los siguientes años en 4.5 y 5%. Es decir, se veía que se estaban haciendo unas correcciones a las políticas y el manejo de impuestos de la economía que estaban haciendo un crecimiento del país. Esto evidentemente se truncó a raíz de todo el lío que significó la vacancia del presidente, la llegada de un segundo presidente, ¿no? Y finalmente la crisis del COVID, que ha hecho que la economía decrezca en 12%, ¿no? O sea, una cifra que acá sería en el año 2020 menos 12% negativa, y que se espera que en este año 2021 se recupere y debería estar creciendo un 9% la economía. Es como un rebote, ¿no? Pero si nosotros seguimos por la senda del trabajo que se viene realizando, deberíamos tener un país en constante crecimiento. Para tener relación con la diapositiva anterior, acá tienen el PBI primario, el PBI no primario, ¿no? Para eso la diapositiva, acá la definición qué son los sectores no primarios y cuáles son los sectores primarios, ¿no? A ver, para entender, el sector primario son la producción de bienes y servicios en un país en un periodo de tiempo determinado, referido a sectores al agropecuario, pesca, minería, hidrocarburos y manufactura de procesamiento de recursos primarios. Todo lo demás es lo no primario, es decir, manufactura no primaria es construcción, comercio, electricidad, agua, ¿sí? Yo y vuelvo a la diapositiva que estábamos hablando antes, yo lo he marcado acá tienen básicamente en este paréntesis los primarios y acá tienes a los no primarios, ¿no? Es una forma, una metodología que maneja el Ministerio de Economía, a la cual yo no le doy mucha importancia, pero es lo que sea. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan qué está pasando, ¿no? Cómo puede crecer o decrecer, por ejemplo, la pesca, ¿no? Un mal año de pesca frente a un muy buen año de pesca. Miren, crecimiento del 40%, ¿no? O un decrecimiento del año siguiente importante. ¿Qué pasa con el sector construcción? ¿No? El sector construcción, por lo general, si ustedes ven, cada año crece por encima de lo que crece la economía. ¿Eso a qué se debe? A que somos un país donde nos faltan infraestructuras. Por tanto, cada vez que al país le va bien, pues este país, el país Perú, invierte muchísimo en
desarrollo de infraestructuras. Perdonen, jóvenes, pero de tanto hablar me hace. Pero aquí tenemos un poco la explicación de para qué sirve. Entonces, a un país que tiene un PBI como este, es un país que sea atractivo a la inversión. Ahora, recordemos que el año 2017-2006 el Perú tuvo récords de crecimiento del orden del 8 y 9% anual, prácticamente el doble de estas cifras. Ojalá pudiéramos volver a esta senda, ¿no? Porque sería lo óptimo, ¿no? Acá tenemos la demanda interna, cómo crece, cómo crece también la demanda externa, también para que ustedes la puedan comparar. No quiero quedarme mucho tiempo en estos, era importante comprender el concepto de Producto Bruto Interno. La balanza comercial es el nivel de, o la diferencia entre cuánto se exporta frente a cuánto se importa, ¿no? La idea es que un país siempre esté exportando más de lo que importa. Pero que esa diferencia no sea una diferencia muy grande. Si tú exportas más de lo que importa, significa que va a haber más dinero en el país. O un efecto directo sería, por ejemplo, que el dólar no suba. Si tú, por el contrario, en un país importas más de lo que exportas, significa que van a ingresar por las exportaciones una cantidad de dinero que no es suficiente para comprar todo lo que tú quieres importar. Entonces ahí tenemos un libro de desequilibrio. Ahora, lo óptimo es no comprar tonterías, ¿no? Sino comprar cosas que sean beneficiosas para el país. O sea, es decir, yo no quiero que importemos ropa, no quiero que importemos, no sé, perdón, me doy un ejemplo demasiado radical, cosméticos. Yo preferiría que importemos maquinaria, que importemos cosas que van a servir para producir más cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la calidad de las cosas que importa un país? Claro, no fabricamos autos, tenemos que importar autos, pero me interesa importar camiones, grúas, maquinaria, que es distinto de importar un Maserati o un BMW. O sea, no me interesan los autos deportivos, sino me interesan las importaciones que sean productivas, ¿no? Vamos a continuar aquí con diferentes conceptos que se usan. Bueno, otra vez una balanza comercial, ahorro externo, diferentes conceptos que se manejan en términos de la economía: ahorro financiero, ahorro interno, brecha, ahorro inversión, consumo. Vamos a hablar luego bastante más sobre consumo, ¿no? Ya mencionaba algo, qué es comprar o importar cosas de calidad, o qué es importante consumir. O sea, la economía no acaba solamente en exportar e importar. No, señores, dentro de un país también se compran y venden cosas, y muchas. Es fundamental que ese mercado crezca. Cuando ese mercado crece, significa que las personas les están mejorando la calidad de vida porque tienen más trabajo. Entonces, el consumo también hay que elevarlo, pero también tener mucho cuidado de no caer en el consumismo, ¿sí? De eso vamos a hablar también más adelante, ¿ya? Pero ojo, el consumo es importante, que se esté moviendo la economía, que la gente reciba sus sueldos, que gaste sus sueldos, pero que los gaste adecuadamente. El consumo final, el consumo intermedio, diferentes definiciones sobre el consumo que yo simplemente paso a dejar. Esta diapositiva la creamos exactamente en marzo del año pasado, cuando empezaba la pandemia, y se hablaba de la inversión, porque la inversión privada caería en 20% en el año. El consumo registraría su primera contracción desde el año 1999. Ahora, vamos por la segunda primero. Todos ustedes han visto que las familias han empezado a ganar menos dinero y han tenido mucho más cuidado en cómo gastar su dinero, sobre todo el año pasado. En la primera etapa, la gente no quería gastar su dinero, y entonces el consumo, es decir, comprar un televisor, comprar flores, comprar, no precisamente alimentos, pero comprar ropa, se redujo muchísimo.
lo que implicó que el que producía flores nadie se las compre, el que producía ropa nadie le compre la ropa, con el consiguiente problemas internos serios, ¿no? Pérdida de trabajo y, por supuesto, destrucción de empresas. El Perú no experimentaba una situación así de grave desde el año 1999, en que hubo otra crisis. No recuerdo la del 99, si fue la crisis del tequila, no sé cuál, pero constantemente el mundo vive diferentes crisis, ¿no? Y se dan situaciones por el estilo. Evidentemente, ante un país paralizado, pues la inversión privada se preveía que iba a caer en un 20%, es decir, la gente iba a dejar de hacer cosas. Eso es real, o sea, la gente o las empresas y las personas que querían invertir, así como la gente que no querían comprar cosas, dejaron de invertir. Entonces se paralizó. Y en estos momentos todavía en el Perú tenemos un fenómeno de gente que ha hecho que la crisis los empobrezca, ¿no? Porque les han reducido el sueldo, porque perdieron el trabajo. Familias donde trabajaban 3 personas y ahora ya no trabajan 3, sino solamente 2, etcétera. Frente al otro lado, gente que más bien se ha quedado con el dinero en la mano, que ha decidido no invertir, porque si pensaba invertir en poner un restaurante, pues no tenía ningún sentido invertir en un restaurante, porque sabía que no iba a poder, el restaurante no iba a poder funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos esas situaciones. En el Perú y en el mundo vivimos ahorita gente que se ha hecho en esta época de la crisis más rica, y mucha gente que se ha hecho más pobre. Es decir, hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene dinero. Lo que debemos es buscar, es ordenar nuevamente el país o los países, dar las medidas necesarias para estimular que nuevamente se vuelva la senda de la inversión para que los países continúen creciendo en cuanto a su economía, ¿no? Y ahí tienen cuál es la importancia de estar analizando cómo ha ido cambiando, evolucionando el PBI o PIB en los países. Ya en marzo, que es cuando les dije que elaboramos esta diapositiva, el Producto Bruto Interno se preveía que caería entre 8 y 12%. Finalmente, las medidas económicas del Perú fueron tan severas que la economía ha caído en 12%, ¿no? Y como ya mencionamos algo, se espera que este año crezca en 9%, aunque realmente este bache económico de las elecciones nos está afectando muchísimo y de repente haga que ese efecto todavía tarde. Es decir, nos conviene siempre un país estable, previsible, que haga que la economía crezca constantemente. Profesor, la compra de las vacunas así, bueno, que se vienen dando, ¿afecta en el crecimiento del país? No entiendo tu pregunta. Explícate un poco más. ¿Qué tienen que ver las vacunas? A ver, explícame cómo lo ves tú. Lo que pasa es de que se gastan millones de millones en dosis y todo eso, ¿no? Y bueno, dicen que no solamente se va a necesitar 2 dosis, porque la protección es para 1 año, entonces se va a tener que hacer otra vez esa compra. Entonces... ya, ok, vamos por partes. Mira, a ver, aunque te parezca mentira, las dosis, las vacunas son relativamente baratas. Salvo la China, que vale algo de 70, 80 dólares, la más cara vale 15 dólares por dosis aproximadamente. Y hay algunas que valen entre 4 y 5. ¿Ya? No sabría decirte cuál es cuál porque yo mismo las confundo. Realmente el costo de la vacuna para el tamaño de la economía peruana es irrelevante, o sea, no es un gasto importante. O sea, todos los años se gastan esas cantidades o semejantes en la vacuna contra el polio, la sarampión, la triple, la cuádruple, todas esas que se le ponen a los niños que están naciendo. Por ahí no va el tiro. El tiro va por otro lado. A ver, mira, yo no sé ustedes cómo se sientan o cómo sientan la percepción dentro de sus propias familias. El tema está que seguimos viendo a nuestros amigos, familiares que se están muriendo, que se están enfermando, y la gente tiene mucho miedo de salir y de invertir y de hacer cosas. Entonces, en estos momentos, no es un gasto comprar vacunas, es una inversión, porque en la medida en que tú tengas a las personas del país vacunadas, esas personas van a salir corriendo a trabajar, van a querer invertir, van a querer viajar, van a querer hacer muchísimas cosas
que antes no hacían, entonces van a producir y también van a gastar, que es justamente lo que hace que el país crezca y que se eleve el consumo. Entonces, en estos momentos no hay mejor solución que tener un país vacunado. Y ahí surge lamentablemente esta comparación, ¿no? Que han hecho países como Estados Unidos, ¿no? Como Israel, como propio Chile, que han logrado comprar con mucha anticipación dosis inmensas de vacunas y han avanzado la vacunación mucho más rápido que países como Perú. A Perú no está yendo lento en la vacunación, ¿ya? Está yendo bastante bien, pero quisiéramos nosotros pues ya estar todos vacunados y eso es muy positivo para el país. A ver, ¿alguien escrito o estaba pidiendo la palabra? Bueno, lo que pregunta William Javier, la fabricación de vacunas en el Perú no es posible. Ya, en el Perú existen laboratorios, están muchos laboratorios o marcas importantes de laboratorios en el Perú, pero nosotros no somos un país con la tecnología o los laboratorios no son lo suficientemente desarrollados como para fabricar vacunas, lamentablemente. Se dice que México y Brasil dentro de Latinoamérica son los dos únicos países que tienen, o sea, si les dan la vacuna en este momento, si las autorizaciones y licencias, ellos sí tendrían la capacidad de producir, tienen una industria más desarrollada que la peruana, y se ha dicho que probablemente Argentina y Colombia podrían también llegar a eso, pero Perú no, o sea, debemos decir la industria farmacéutica en Perú está retrasada. Bueno, a ver, hablando, sí es William preguntando, hablando de turismo, tienes países como como España y como Italia, cuyos mayores ingresos provienen del turismo. Son países, España tiene, me parece, de 45 millones de habitantes y llegan 90 millones de turistas al año a ese país. Es una cantidad alucinante, ¿no? Al Perú llegan 5 millones de turistas, eso fue la última vez que vi la cifra, o llegaban 5 millones de turistas, y ya nos parece maravilloso la cantidad de dinero que traen los turistas. Sí, el hecho de que tengas un país vacunado implica que tú le abras la puerta a ese país para que vengan, ¿no? O sea, por ejemplo, Perú debería abrirle los cielos a Estados Unidos para que los norteamericanos vayan al Perú porque ya están vacunados. Y si luego, pues, ya están los ingleses, los rusos o los italianos o los que fueran, estoy nombrando países al azar, pues empezarle a abrir las puertas, ¿no? Y recibirlos con los brazos abiertos, porque realmente donde más se siente en el Cusco, pues ellos viven del turismo, ¿no? Y realmente pues hay que ponerles una alfombra roja para que lleguen, ¿no? No hay otra. Es eso lo importante, ¿no? A ver, seguimos avanzando, ¿no? Déjame poner la presentación porque siempre se me anda cortando. A ver, estábamos en la 29. Peligros del populismo y del consumismo. A ver, el populismo es un tema que nos está afectando mucho. Hemos visto este Congreso actual, que es un Congreso populista. Hemos visto realmente muchísimos candidatos en estas últimas elecciones populistas. Pero ¿qué significa ser populista? Ser populista básicamente es decirle o ofrecer a las personas lo que quieren. Si yo fuera un profesor populista, que en la jerga de la universidad le dicen alumnero, sería el profesor que a ustedes les regala nota. Me escriben, disculpen la broma o la sinceridad, me escriben una tontería en el examen y no importa, pues les pongo la mitad del puntaje o el puntaje completo, ¿no? Un profesor que es fácil de aprobar, donde no hay ningún esfuerzo, sería un profesor populista, ¿no? O sea, lo único que le interesa es que el alumno esté contento, pero no, o sea, el objetivo no es que el alumno esté contento, el objetivo es que el alumno aprenda y que se vuelva un buen profesional. Espero yo no ser así en todo caso. Yo no busco esto. En cuanto a la política, entonces el populismo es tratar de empezar a ofrecerle a la gente lo que las cosas quieren, lo que la gente quiere. Y muchas veces, pues, eso está mal, porque yo no puedo ofrecerle, no sé, a ver, voy a hacer una medida absolutamente absurda, ¿no? Si la gente quiere,
beber desde los 16 años, yo permitir o dar una ley que diga que las personas pueden beber y emborracharse desde los 16 años. A ustedes les queda claro absolutamente que no tiene sentido. Pero el tema de medidas populistas lo hemos visto en diferentes candidatos que ofrecen cosas como, oye, no pagues tu jubilación, yo te la doy por adelantada, ¿no? Estos retiros de las AFPs de la jubilación, ¿no? Además, es tu dinero. Mentira, no es tu dinero. Le pertenece a una persona distinta a ti, que se llama como tú, ¿no? Pero es una persona de aquí a 20 o a 30 años. Entonces, lo que están haciendo es engañarles. Hemos visto en los últimos días la devolución justamente de la CTS, hoy día que es día de pago de CTS, ¿no? La compensación por tiempo de servicios. Gente que quiere, me acuerdo hace unos años de otro presidente, otro candidato a presidente que nunca pudo cumplir su palabra, y era el balón de gas a 14 soles, ¿no? O sea, es absurdo, es una mentira, tú no puedes regalar las cosas. Y así una cantidad de medidas que son falsas, ¿no? Yo le voy a quitar al rico para darle al pobre para que dejes de ser pobre. No, disculpe, esto no existe. Lo que vas a hacer es que ese rico se vuelve pobre, porque el pobre siempre va a ser pobre, aunque te des dinero, ¿no? Y eso ustedes lo confirmarán justamente con la lectura que están teniendo, ¿no? De padre rico, padre pobre. Ahí justamente explican eso, ¿no? Porque alguien que ganó la lotería, fue rico un tiempo y luego, una vez que se le acabó el dinero, siguió siendo la misma persona y no salió de la pobreza y se convirtió en una persona rica. Entonces, el populismo básicamente vive de ofrecer promesas falsas. Ahora, señores, hay populismo de derecha y hay populismo de izquierda, ¿sí? Tengan cuidado, ¿no? El populismo no es de una facción exclusiva. Veamos, el populismo se basa en la promesa democratizadora de devolver el poder secuestrado por las élites a los ciudadanos, ¿no? Los populistas politizan temas que no eran considerados como relevantes, no son importantes y que ahora fueron vistos como problemas técnicos. O sea, quieren hacer eso como algo importante. Señores, teníamos arreglado el problema de la jubilación de las personas con las AFPs y miren el lío que se ha creado, ¿no? Miles de personas ahora que creen que tienen derecho a recibir su dinero y luego cuando cumplan 65 años, pues los estás lanzando a la vil pobreza, ¿no? Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Podemos, el partido político español de estos populistas que han habido en los últimos años, son los que han estado destruyendo el sistema que ha generado riqueza y que ha generado que los países suben. Ahora, esta diapositiva, tal y como está redactada, está básicamente basada en que todos los países exitosos en este momento siguen políticas neoliberales, ¿no? El neoliberalismo es una corriente política del libre mercado, no solamente del libre mercado, sino donde las personas deciden por sí solas su futuro y son responsables de su futuro, de su prestigio, de lo que van a hacer, en las que han hecho que los países salgan adelante. Países como Finlandia, Suecia, Alemania, Islandia, España, Italia, son países, junto con Estados Unidos, países capitalistas que han seguido políticas neoliberales y les va muy bien. El Perú ha seguido ese mismo camino y, como hemos demostrado con el PBI, ha ido mejorando consistentemente en esos términos, pero han aparecido por todas partes del mundo gentes que, escondiéndose detrás del socialismo del siglo XXI o de cualquier tipo de comunismo, han criticado muy fuertemente esas políticas neoliberales, ¿no? Y han surgido los populismos de los últimos 20 años. Señores, hay que ser bien claros. El neoliberalismo mejora la calidad de vida, pero el que no tiene educación, el que viene desde abajo, es más difícil que mejore sus condiciones dentro de las políticas neoliberales. Los que se van a beneficiar primero y más rápidamente van a ser las personas con educación y con dinero. Eso no significa que la gente pobre y sin educación no se beneficie de estas políticas.
pero va a tardar más. Y ese, señores, es un permanente reclamo en nuestro país. Hace unos días yo les estaba diciendo que es una vergüenza que los peruanos le demos la espalda al país. ¿No? Que querramos ser ingenieros para trabajar en Lima y no querramos construir en la puna, en la selva, ahí donde, como dicen, donde el indio perdió el poncho, donde es donde realmente se necesita que se hagan obras y donde realmente se necesitan a los ingenieros. Ingeniero, entonces yo también les mando a ustedes un reclamo. Tengo una duda con respecto no son, a las concesiones. Muñequitas de cristal, si no tienen que salir a hacer el trabajo duro y pesado que hay que hacer ahí, adentro, lejos del... Esta la desarrolle, ¿verdad? Eso es la diferencia entre las políticas neoliberales, ¿no? Que realmente hacen que la gente mejore su calidad de vida. Imagínate. Bueno, la idea es que de general los neoliberales pues han sido muy dados a gastar el dinero que no se tiene, a gastar el presupuesto en cosas innecesarias y han hecho que dizque para favorecer a los no beneficiados, al final todos terminemos pagando las culpas de eso, ¿no? Como es posible, los populismos prometen una mejor forma de democracia en la participación ciudadana, que la participación ciudadana reemplace el manejo de lo público por las élites partidistas, pero finalmente en todas partes del mundo hemos visto que los populismos de este tipo lo único que han hecho han sido ser antidemocráticos, se han metido en los gobiernos y nunca han querido salir, ¿no? Y está costando muchísimo en diferentes países quitarse de encima a estos populistas. Vimos cómo Bolivia logró votar a Evo Morales y cómo Evo Morales ha vuelto. Hemos visto cómo Ecuador ha logrado votar a los izquierdistas de Rafael Correa y ahora hay una política hecha. Vemos cómo Venezuela dijeron que eran democráticos y bueno, ya llevan más de 20 años gobernando y destruyendo el país. Entonces hay que tener mucho cuidado con la electricidad a tal precio. Porque yo sé que si yo vendo ese precio justamente lo que acabamos de decir. Que he invertido, evidentemente, a ver, respecto al consumismo, nadie hacer las cosas gratis. Entonces, la concesión, tener cuidado con esto. Los neoliberales hablan de que mientras mayor consumo haya, hay más gente que está produciendo cosas y hay más gente que está recibiendo esos productos. Entonces, a mayor consumo se supone que la sociedad se está beneficiando más. Pero ojo, ¿y por qué se pone en verde las últimas cifras? No nos olvidemos que vivimos en un mundo que es limitado y que los recursos son limitados. No podemos consumir ilimitadamente, porque simplemente estamos destruyendo el país. Hay que ver un equilibrio entonces entre el consumismo, ¿no? Y realmente el ahorro. Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Miren, se prevé que para el 2050 haya 9.600 millones de personas, ¿no? Hoy en día se extraen y emplean alrededor del 50% más de los recursos naturales que hace 30 años, es decir, gastamos muchísimo, ¿no? A mí me choca, y eso que me gusta, ir a comer un McDonald's o un Burger King, o Bembos, o cuantos sitios, la cantidad de cosas que consumimos junto con la comida y que no son necesarias, ¿no? Podrían darnos esa misma comida en un plato, el plato es lavable, reutilizable, y no estaríamos tirando la cantidad de cosas que vienen alrededor, ¿no? La sesión 5, porque la verdad que no las cañitas, bueno, lo han tomado por el lado de los animalitos, pero señores, la caja, la bolsa, la otra bolsa, el envoltorio y no sé qué, señores, no está bien. Incluso miren, ahora mismo estoy tomando una bebida gaseosa en una lata, cuando podría ser una botella de vidrio reutilizable, ¿no? En fin, señores, ¿cuántas cosas están por hacerse? ¿No? La reducción de las bolsas plásticas, que tiene más que ver con las cañitas, porque realmente destruye el entorno. Y ustedes recordarán que en el mes de abril, mayo del año pasado, exactamente es un año, se veía como el mundo, a raíz de que prácticamente todo el mundo estaba encerrado, todas las personas estaban encerradas en sus casas, había mejorado, se habían recuperado los bosques, se habían limpiado los ríos, el mar se estaba limpiando, solamente porque un par de meses la población mundial estuvo encerrada. Entonces hay que ver esto con
con importancia. Bueno, en esta sesión 2 vamos a hablar más temas sobre el consumismo. es decir, esta parte lo que simplemente hay que leerlo. Acá hay una interesante nota que pueden ustedes revisar en internet. El Neopolitan es una de tantas corrientes de las que se habla. Neopolitan, el nuevo poblador, por decir, una nueva forma de ciudadano, un ciudadano mucho más responsable con lo que hace, responsable con el medio ambiente. Algún día, cuando tengan la oportunidad, y preferiré cuanto antes, pues traten de viajar para comparar los diferentes tipos de sociedades. Van a ver la sociedad norteamericana, hasta que la peruana, donde todo se compra y si no funciona o se da un solo uso ya se tira, y van a ver otras sociedades como por ejemplo las europeas, las más nórdicas, donde realmente hay mucho más respeto por el entorno, por el medio ambiente. En todo caso, donde el consumismo no es tan salvaje, a pesar de que ellos tienen mucho dinero aparentemente, como hemos visto en los cuadros de PBI, ¿no? Como una manera que deberíamos nosotros contagiarnos y aprender para ser mejores pobladores de este único país. Finalmente las fronteras no son muy importantes en ese sentido. Bueno, más sobre esto. Como principio básico, ¿qué es oferta? A ver, ¿qué hace el Perú? Cambiando, no digo que radicalmente de tema, ¿qué hace el Perú para atraer la inversión? O sea, nosotros hemos venido hablando todo el tiempo de que el Perú tiene que crecer y crecer y crecer, porque muchísimo, y no es la idea, es la única manera de atraer la inversión que aparezcan industrias, aparezcan más empleos y que haya luego servicios que mejoren la calidad de los peruanos. Y cuando sobre todo hacemos infraestructura, entonces tú te animas a invertir porque sabes cómo colocar, vender o trasladar el producto que quieres ofrecer. Las siguientes diapositivas de la 33 en adelante son diapositivas preparadas por Proinversión, que es una entidad del gobierno que promueve la inversión en el país. Básicamente se dedica a hacer concesiones, vamos a dar las concesiones más adelante, pero básicamente una concesión es que el Estado peruano le entrega algo, una infraestructura, viene un privado, invierte ahí y la desarrolla. Evidentemente tiene que cobrar por ella, y esa es la razón por la cual se hace una carretera y pues hay que pagar un peaje, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, hay concesiones de mil tipos, ¿no? Concesiones de puertos, dirás, pero el puerto del Callao ya no le pertenece al Perú, no, le sigue perteneciendo al Perú, sino que hay un contrato donde se ha entregado el puerto a una compañía que lo ha modernizado, que le ha puesto muelles más grandes, que ha hecho más profundo la zona de anclaje de barcos para que puedan llegar barcos más grandes, le ha puesto grúas especiales para poder mover contenedores tanto en los barcos como en la tierra, y entonces ahora se puede recibir cargas, mayores volúmenes de carga, pero hay que pagarlo, ¿no? Nada es gratis. No tengo planes para... Básicamente aquí lo que tenemos es el portafolio de inversiones 2018-2020, solamente quiero repasarlo muy rápidamente, ¿no? Esto es lo que se tenía básicamente pronosticado para estos años, invertir 50 gigantescos proyectos por 10.900 millones de dólares, pero aquí están las áreas principales, ¿no? En transportes teníamos una carretera longitudinal, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, la autopista internacional del norte, la terminal portuaria de Máncora, el anillo y el periférico en Lima, en energía, un sistema integrado de transporte de gas, en agua, saneamiento, en salud, en educación, en irrigación, todas las cosas que se tenía que ver. Acá vemos una lista de 32 proyectos, ¿no? Porque, a ver, si bien, para no confundirnos, acá se habla de 50 proyectos para los 3 años, esto era lo que se iba a manejar solamente en esos dos, ¿sí? Ok, acá tenemos más en detalle, por ejemplo, infraestructura, para que vean qué pasa con el tramo 4 de la carretera longitudinal de la sierra, es como la Panamericana, pero en la sierra, ¿no? Que abarca esta parte del país, ¿no? Y a un precio específico. Y, o sea, cuáles eran los puntos de inversión, qué se quería hacer, ¿no? La idea básica, ¿no? Lo desee, tenga capacidad de para abrirlo, se ven más proyectos, ¿no? Pero si el teléfono vale 5, así vemos en detalle muchísimos proyectos, quiero que lo vean rápidamente, ustedes repásenlo con tranquilidad. Hay que tener cuidado, señor. Sí, ahí están todos, 58 diapositivas. Yo
se puede... quiero compartir pantalla y les quiero mostrar cómo a simplemente raíz de la no pandemia puedo esto cambió. conseguirlo. Alguna A vez ver, compartir. todos han ido al cine y han comido seguramente cancha blanca en el cine. Se pueden A comer ver, un primer me voy. tarro, un segundo, pero al tercero ya no pueden, al cuarto menos. Les gusta, tienen el dinero para comprarlo, pero simplemente ya no Aquí lo tienen la tengo. capacidad para adquirirlo. Y Miren, esa si ustedes capacidad para ven, adquirirlo lo que tengo marcado también dice puede portafolio febrero de 2021. O sea, y todos los proyectos que venía realizando el país, aquí tenemos la presentación directamente por inversión, no como la que les habíamos puesto en las diapositivas, que es simplemente copiar la parte más importante. Demandada excede a la cantidad disponible de bienes. Aquí lo que tenemos es cuáles son los proyectos. Acuérdense cuando que comenzó la el pandemia, Estado todo el mundo quería peruano como país papel está higiénico, buscando toalla, que se ¿Se invierta. acuerdan de la locura del papel ¿No? higiénico? Y vamos a notar ¿Qué que pasó? hay cambios No había importantes. suficiente papel higiénico Miren, para siguen habiendo surtir la tremenda muchos demanda. proyectos, pero ahora están en primera ¿Qué importancia pasó con la salud, demanda? ¿Y qué pasó con los precios? Eso saneamiento lo vamos y a ver educación. la Ya han próxima. quedado relegados Podríamos hablar transporte, de energía y turismo, y hay algunos que ya ni sobre la aparecen. demanda, nos queda mucho más ¿No? para hablar sobre la demanda, ¿Por qué? para compararlo, Porque para el hacer país, ejemplos a raíz de ejercicios, bueno, ejercicios de de la conversación, crisis que ha provocado el no COVID, ejercicios ha tenido formales, que cambiar su pero estrategia. O sea, ahora hablaremos de le eso es porque mucho son más conceptos que ustedes importante tienen que atraer comprender inversión para que luego en salud, entiendan en saneamiento, para mejorar la calidad de vida de los cómo peruanos y hacer que dejen para de haber vender sus productos. tantas personas enfermas que Si a construir ustedes les conviene infraestructuras. invertir ¿No? Y esto es en lo que cierta vemos empresa, aquí. porque a Metas en ustedes lo salud, que les va a interesar ¿no? Un es hospital que en la gente Chimbote, en Piura, en demande saneamiento, el una proyecto planta de que tratamiento ustedes en Puerto Maldonado, Nadie quiere obras de ser una cabecera, esto empresa es manejo del agua, y que no te lo compre. sigue estando el ferrocarril Dejo en que Cabelica, tengan un buen fin de temas de semana, comunicaciones, hasta aquí de llegamos. bandas para internet Ya no he y revisado telefonía móvil, se suponía que energía, hasta magnificación del gas 4:20 natural, me tenía que haber llegado a mi correo electrónico líneas de alta todos los tensión en trabajos Piura, grupales Puerto Maldonado, en esta primera entrega. subestación en el Valle del Chira para Que poder tengan un buen fin de conectar semana. a más personas, producción, desarrollar un parque industrial, ¿sí? En educación, miren cuántos centros educativos importantes se quieren desarrollar, en transporte algunas cosas, más temas de saneamiento acá. O sea, ha cambiado la visión de lo que se quiere hacer. Es decir, el país, a pesar de que lo critiquemos, que nos encanta criticar y decir que vivimos en el peor país del mundo, está haciendo cosas por nosotros. Acá tenemos un esquema de cómo los proyectos están avanzando. ¿Por qué? Porque algunos parten de una idea, hay que hacer estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, hay que hacer los proyectos y recién cuando hay proyectos no puedes salir a buscar inversionistas para que los realicen. Entonces, los proyectos sufren o tienen, como se ve acá, una etapa de maduración, es decir, tienen que ir evolucionando, tienen que ir desarrollándose. Y acá podemos ver todos los proyectos que hemos mencionado antes, cómo van, ¿no? En la medida en que estén listos para poder lanzarse, ¿no? Los que están más próximos a lanzarse son estos, ¿no? Están más terminados, y los que están, digamos, todos todavía, digamos que verdes o un poco crudos, que tienen que ir mejorando, están por acá. Hay que trasladarlos hacia allá y eso también va a ocurrir en el tiempo. ¿Sí? Acá se hablan de plazos, montos de inversión, etcétera, para cualquier cosa que se haga, ¿no? Bien, estamos viendo cómo cada uno de estos proyectos es una nueva forma de presentación de los proyectos, ¿no? Los que están en formulación, acá tenemos uno de los proyectos que está listo, verde, ¿no? Otro, el anillo verifrical, en estructuración, se está conformando, en formulación, estructuración, transacción, es decir, transacción es cuando ya está listo el proyecto, cuando ya tú puedes realmente entregarlo en concesión, ¿no? Y podemos ver cómo la cosa ha cambiado. Y es un poco lo que yo les venía diciendo. El sesgo del país ha cambiado y ahora está orientado de otra manera. Ya no está tan interesado como hace unos años en crear más infraestructuras, que de hecho que falta, pero ahora lo que está diciendo es, señores, vamos a ir por el lado de la salud, porque fue dramático encontrarnos que cuando nos ha caído la pandemia, pues no teníamos suficientes hospitales, los hospitales no están listos, no hay camas UCI, que es un tema que hoy en día seguimos viviendo. Es más, yo debo comentar que un amigo, no cercano, pero sí un amigo personal de la vida, exactamente a mi edad, en estos momentos han logrado
internarlo en una clínica para que tenga una cama UCI, está muy mal de salud. Y eso te va diciendo el cuerpo entero las dificultades que tenemos nosotros para encontrar toda esta clase de servicios que se necesitan. O sea, es el colmo que en Lima sobren médicos, pero que en provincia no existan, ¿no? No hayan todos estos servicios realmente de igual manera a todo nivel del país. Y eso tiene que ver, señores, con nuestro propio nacionalismo, que yo les mencionaba, donde el nacionalismo hay que verlo, ¿por qué tan comprometidas tú por hacer cosas para que mejoren tu país?